Historia 1. Ha intentado joder a la otra parte. Tenía un cliente cuya esposa lo quería fuera de la casa. Le dije que no se fuera, que simplemente se mudara a una habitación diferente por el momento porque una vez que salía, las posibilidades de que volviera a entrar eran escasas. Le envió un mensaje de texto a su esposa y le dijo que se quedaría en la casa. Ella llamó y dejó un mensaje de voz diciendo que quería que él saliera y que si no salía pronto, comenzaría a descargar su infelicidad con los niños y les recordaría que mamá estaba siendo mala con ellos porque papá no se iba. Esta es solo la versión extrema de utilizar a sus hijos en una discusión con su cónyuge. Eso es realmente horrible. Creo que puedo ver por qué ocurrió este divorcio. Historia 2. Ahora trabajo para un abogado de divorcios, pero lo más loco me llamó la atención cuando trabajaba para el fiscal. Esta pareja se estaba separando y el señor abandonó la casa. La señora se fue a trabajar a la mañana siguiente como de costumbre. Cuando regresó a casa por la noche, descubrió que el señor había estado en la casa y se había quitado toda la ropa y pertenencias como esperaba. Lo que ella no notó fue que él también había pegado sus pertenencias con pegamento de gorila. Pegó el control remoto del televisor a la mesa, el teléfono a su base, los cojines del sofá al sofá e incluso pegó la aspiradora a la alfombra. Llamó a la policía y denunció esto como daño a la propiedad. La policía la acompañó por la casa, documentando decenas de objetos pegados a varias cosas. Durante días, descubrió cosas aleatorias y tenía que llamar para modificar o actualizar su informe. Dios mío, los pomos de las puertas y los guantes estaban pegados a la pared, o él pegó las malditas sábanas en el armario de la ropa blanca. He visto a personas hacer y decirse cosas realmente horribles entre sí, pero eso fue diabólico. Historia 3. Este me toca muy de cerca porque sucedió entre mis padres. Teníamos un amigo de la familia que era abogado y mis padres acordaron que él sería el abogado de ambos como mediador. Mientras se dividían los activos, mi padre quedó absolutamente destrozado. Ella iba a conseguir la casa, los coches, la mitad de su jubilación y una increíble cantidad de pensión alimenticia del orden de $2.500 al mes, y eso era por el resto de su vida. Mi papá tiene un buen trabajo como empleado municipal, pero eso probablemente representaba el 70% de su sueldo. Resulta que mi mamá y el amigo de la familia en realidad conspiraron para estafar a mi papá y hacer que pareciera que así es un acuerdo de divorcio, y ella iba a devolver más dinero debajo de la mesa después de que el polvo se calmara. Papá simplemente no sabía cómo funcionaban estas cosas, así que después de convencerlo un poco, finalmente salió y consiguió su propio abogado. Después de eso consiguió un acuerdo de divorcio muy justo. Mamá todavía, hasta el día de hoy, no puede entender por qué no hablamos mucho con ella. Historia 4. ¿Qué tal uno sano y loco? No soy abogado, pero mi mamá me dijo esto sobre el divorcio que obtuvo de mi papá. No pudieron llegar a un acuerdo sobre el monto de la pensión alimenticia. Mamá y su abogado vinieron con un número y papá respondió con un número. Simplemente no pudieron ponerse de acuerdo porque mi papá pensó que mi mamá debería recibir el doble de la cantidad de pensión alimenticia que pedía, y mi mamá no quería que mi papá le diera tanto dinero por mes. Les llevó meses decidirse por una cifra que los apaciguara a ambos. Incluso entonces, mi mamá apartó el extra que quería en caso de que mi papá alguna vez tuviera una emergencia financiera, y mi papá apartó el extra que no quería en caso de que mi mamá alguna vez tuviera una emergencia financiera. Lo curioso es que no saben que el otro está reservando dinero para ellos. Mi mamá me contó sobre su reserva de emergencia y mi papá le contó a mi hermano sobre la suya. Hermano y yo lo discutimos mientras hablábamos de lo locos que son nuestros padres. Eso es realmente dulce. Me pregunto qué pasó para que se divorciaran. Probablemente fue simplemente descubrir que no eran buenos compañeros de vida el uno para el otro, pero aún así se querían. Esto es muy saludable. Muchas gracias, Ope. Siento que el resto de este hilo no va a ser tan amable. Historia 5. Trabajé en un aeropuerto. Un tipo corpulento trajo un perro feo y una jaula al mostrador.
Claramente había perdido el vuelo. Resulta que su esposa se quedó con el perro en el divorcio y él tiene que enviárselo. Ella le dijo que tan pronto como lo tenga, lo dejará. Le preguntó si podía pasar un rato con el perro antes del vuelo, así que salieron al césped y ambos simplemente rodaron, mientras la cola del perro se movía, sin saber nada sobre su futuro. El tipo lo volvió a meter en la caja, lo dejó en el mostrador, le dio las gracias y luego salió, con la cabeza gacha y luciendo destrozado. Eso fue hace 30 años y todavía lo recuerdo como si fuera ayer. No puedo imaginar el nivel de despecho que necesitarías para hacerle esto a alguien. En primer lugar, eso es ignorar por completo la existencia de un ser vivo como el perro y, en segundo lugar, es simplemente inútil. Es simplemente, oh, te quito esto porque te gusta. Ni siquiera es una especie de división justa. Ah, horrible. Historia 6. Representé a un chico que estaba en su segundo matrimonio. Su primera esposa falleció de cáncer y él y sus hijos quedaron obviamente devastados. Mi cliente era un tipo bastante sensible y con un gran corazón. Su segunda esposa podía ser muy encantadora, por eso se enamoró de ella, pero todo era una fachada. De todos modos, para abreviar la larga historia de un divorcio prolongado, mi cliente conoció a una mujer muy amable y afectuosa durante el caso. Realmente se llevaron bien y básicamente estaban comprometidos a pesar de que su divorcio estaba lejos de terminar. La prometida empezó a tener problemas de salud y le diagnosticaron una forma de cáncer terminal. De alguna manera, la segunda esposa se enteró de esto y trató de utilizar el diagnóstico de cáncer contra mi cliente en el tribunal. Ella desarrolló esta loca teoría de que mi cliente había matado a su primera esposa dándole cáncer y que él le estaba haciendo lo mismo a su prometida. El abogado de la segunda esposa, que era bastante bueno, se negó a ser parte en el asunto. El abogado nunca abordó el argumento en el tribunal y ni siquiera le hizo preguntas al respecto a la segunda esposa durante el testimonio. Más bien, el abogado informó al juez que la segunda esposa deseaba dirigirse directamente al tribunal sobre un asunto. El juez se lo permitió, lo cual es muy irregular. La segunda esposa le contó al juez su loca teoría de la conspiración y agregó que estaba segura de que mi cliente también había intentado provocarle cáncer en algún momento. Ojalá tuviera una representación artística de la escena, capturando los ojos locos de la segunda esposa, la mirada de vergüenza y vergüenza de su abogado, la mirada de confusión-ansiedad del juez y mi mirada de asco y asombro. Historia 7. Una amiga se estaba divorciando de un marido loco. Le había estado enviando mensajes de texto con fotos del arma que compró y amenazándola. Llamaron a la policía, pero no pudieron hacer nada porque solo era una foto. En ese momento se estaba quedando con una novia secreta. Ella le permitió ir a buscar sus cosas a la casa. Tenía miedo de volver sola a casa, así que fui con ella. La primera señal de alerta fue que había cambiado las cerraduras, así que esperamos a que el cerrajero abriera la casa y cambiara las cerraduras nuevamente. Cuando se abrió la puerta, notamos que todos los muebles habían desaparecido. Así que subimos con cuidado las escaleras en busca de sus gatos. Todo el segundo piso estaba vacío, ni gatos, ni muebles, incluso su ropa había desaparecido. Resulta que había contratado una empresa de mudanzas para empacar y llevarse todo, incluso la comida del frigorífico. Finalmente encontramos a los gatos. Los había llevado a otro veterinario de la ciudad y los había internado a nombre de su hermana, pensando que ella no podría encontrarlos. Finalmente se vio obligado a revelar qué pasó con sus posesiones. Los había llevado a un almacén lejos de la casa. Historia 8. Como asistente legal de un abogado de divorcios, este es morboso. Representamos a un hombre que creía vehementemente que su esposa estaba agrediendo a los niños. Las autoridades estuvieron involucradas, servicios infantiles estuvo involucrado, y nunca estuvo claro cuál era la verdad o si algo estaba pasando, pero nuestro cliente estaba seguro. Dejó sin vida a su esposa en un intercambio de custodia delante de los niños. Luego simplemente se sentó y esperó a las autoridades.
Lo visitamos en la cárcel con su abogado defensor penal. Cuando nos íbamos, me dijo, bueno, supongo que el divorcio ya terminó, y se rió. Esa fue la primera vez que me quedé sin palabras. Editar, esto ha recibido muchas respuestas. Realmente no puedo revelar detalles o contexto aquí, pero puedo decir con seguridad que defender esta acción como heroica o comprensible es una conclusión incorrecta. Aquí no hay héroes. El trauma por el que este hombre hizo pasar a los niños es increíblemente egoísta, independientemente de sus intenciones. Hay muchas otras opciones que se podrían haber explorado, muchas de las cuales ya se estaban explorando cuando esto sucedió. Él simplemente puso fin abruptamente a todos ellos, haciendo que la verdad sea siempre imposible de discernir. Historia 9. Yo era asistente en un despacho de derecho de familia, no abogado. Ya era un divorcio desastroso porque el exmarido era un idiota, pero empeoró mucho cuando la esposa comenzó a salir con alguien nuevo con una alergia grave a los gatos aproximadamente un año después de que se separaron. Su ex psicópata compró un gato cuando estaba con los niños, excepto que no se permiten mascotas en su apartamento. Envía a los niños de regreso a la casa de su mamá con el gato y todas sus cosas. Mamá está molesta porque no quería un gato en absoluto, además su novio es muy alérgico. Nos llama y nos pregunta qué hacer porque sus hijos están llorando, diciendo que no puede deshacerse de su nuevo hermano y que tiene el gato en el garaje. El ex les dijo a los niños, si mamá los ama, les dejará quedarse con el gato, ya que a papá no se le permiten gatos en su casa. Historia 10. El padre de mi amigo, Alan, es abogado y se ocupa principalmente de casos de divorcios y custodia. El estado donde ejerce tenía muchos divorcios mediados, que son más rápidos y económicos que la ruta tradicional. Hizo venir a una pareja que ya había descubierto la división de la propiedad, la custodia, la manutención, etc. Alan pensó que sería una tarde rápida y que regresaría a casa a tiempo para cenar. Está revisando todo con ellos y llega a la pregunta de a qué padre se debe llamar primero si el niño se enferma o se lastima en la escuela o en el campamento. Por alguna razón, esto se convirtió en un gran problema. Cada padre quería ser el primero en ser llamado. La pareja discutió durante una hora, por lo que a Alan le pagaron cientos de dólares. Después de una hora, Alan sugirió que se tomaran un descanso, se calmaran y comenzaran las discusiones de nuevo otro día, o tal vez hablaran de ello por su cuenta y vinieran a ver a Alan cuando lo descubrieran. No. La pareja insistió en arreglarlo en ese mismo momento. Lucharon durante 6 horas mientras Alan se quedaba sentado y escuchaba. Rechazaron su ayuda y se negaron a llegar a un acuerdo. Para entonces, eran casi las 8 de la noche y Alan dijo, no me importa lo que hagan ustedes dos, pero ahora mismo me voy a casa con mi esposa. Por alguna razón, eso pareció hacer que todo encajara para ellos y finalmente lo resolvieron. No estoy seguro de por qué les tomó 6 horas y un par de miles de dólares hacerlo, pero lo hicieron. Supongo que todo el mundo tiene una colina donde morir. Historia 11. Veo muchas acusaciones sin fundamento de abuso infantil para deteriorar la relación entre papá y los niños. Contratamos expertos y terapeutas, e incluso habrá una investigación. Tendremos declaraciones y un juicio, y después de que haya pasado un año sin que a papá se le permita ver a sus hijos y se hayan gastado miles y miles de dólares, resultará que no pasó nada. Esto sucede en mi práctica aproximadamente 1 o 2 veces al año. Muy común. Historia 12. Trabajé en una tienda de reparación de computadoras como técnico de ventas. Un tipo entró con una computadora de escritorio y quería reinstalar Windows. Le pregunté si quería que primero hiciera una copia de seguridad de todos sus datos y me dijo que tenía todo lo que quería, así que simplemente borré. Lo puse en la cola, pagó y se fue. Lo comencé aproximadamente 1 hora más tarde, ya que la instalación de Windows XP estuvo solo unos 45 minutos fuera de la red. No me molesté en hacer nada más excepto eliminar la partición original, crear una nueva e instalar Windows. Aproximadamente 1 hora después,
su esposa entró corriendo y preguntó si teníamos una computadora con Smith como apellido. Le dije que sí, y ella me mostró su identificación y dijo que su esposo la trajo para intentar destruir todas las pruebas de que él hizo trampa y robó dinero de su negocio. Cuando me preguntó si ya había borrado todo, le dije que acababa de realizar una instalación de Windows y que en realidad no había borrado nada. Llamé a su marido y le conté la situación. Le dije que su esposa vino a buscar la computadora. Me preguntó si había reinstalado Windows como hablamos y le dije que sí. Me dijo, me importa una mierda, dale la computadora. De todos modos, no queda nada en ella. Dije bien y colgué. Le dije que él dijo que podía dárselo y luego le expliqué que reinstalar Windows no elimina todo mágicamente. Le expliqué cómo podía recuperar todos sus archivos en un par de horas. Terminé quedándome hasta tarde esa noche y ella me compró pizza y un Mountain Dew. Terminé recuperando todos los archivos que intentó que destruyera e hice varias copias para ella. Terminó llamándolo desde la tienda y leyendo algunos de los mensajes que había intentado borrar de sus correos electrónicos. Me preocupaba que pudiera intentar regresar y confrontarme, pero nunca sucedió nada. Tengo que elogiar al marido idiota aquí. Fue una idea inteligente. Fue una idea equivocada, no funcionó, pero fue algo inteligente. Era muy posible que si hubiera dado las instrucciones correctas y todo, o simplemente hubiera sabido cómo limpiar una computadora él mismo, hubiera funcionado. Entonces, malvado pero un poco inteligente, no es un genio, obviamente falló, pero sí un poco inteligente. Historia 13. No es mi caso, pero durante mi primer año en la Facultad de Derecho, abogados de diferentes bufetes vinieron a darnos un vistazo detrás de las cortinas de diferentes áreas. El abogado divorciado contó la historia de una pareja bastante acomodada que pasó meses y meses y muchas decenas de miles de dólares peleándose por absolutamente todo, hasta un solo cenicero de cerámica. No podía recordar el significado, pero de alguna manera había llegado a través de la familia del marido. Incluso después de que todo estuvo decidido, pasaron muchos meses más y casi $100.000 peleando solo por este cenicero. Luego, después de una audiencia judicial, la esposa finalmente ganó el cenicero. Rápidamente se dirigió a las escaleras del juzgado y lo destrozó, dejando todos los pedazos para que el marido los viera al salir. Ese día decidí que no quería ser abogado de divorcios. Historia 14. Tengo un amigo que pasó por un divorcio desagradable y su ex fue muy vengativo, a pesar de que no había hecho nada malo como engañar o mentir. Básicamente, lo despidieron de un buen trabajo y la pérdida de estatus la avergonzó, especialmente porque él se convirtió en un padre ama de casa y sus hijos lo adoraban. No importa el hecho de que ella misma tuviera un MBA y un trabajo de 6 cifras. Compraba cosas caras con tarjetas de crédito para mostrar los altos gastos y luego las devolvía a cambio de efectivo o crédito de la tienda para que el reembolso no volviera a la tarjeta. Hizo esto para poder intentar obtener más apoyo. Solo para conseguir un trabajo, aceptó uno en Home Depot. Había sido ingeniero en una empresa de tecnología. Más tarde, consiguió un puesto de consultoría de TI que era a tiempo parcial, pero le pagaban lo que ganaba en Home Depot trabajando a tiempo completo. Ella solicitó a los tribunales que intentaran obligarlo a tener un trabajo de tiempo completo, básicamente queriendo obligarlo a dedicar 30 horas más para ganar lo mismo. Parte de su custodia le concedía cenar una noche a la semana con los niños, de 5 a 7 de la tarde. Él pidió que fuera a recogerlo a la escuela a las 7 p.m. y ella se negó, a pesar de que de 3 a 5 estaban en casa con una niñera a la que tenían que pagarle por ese tiempo mientras mamá estaba en el trabajo. Historia 15. Ex abogado de divorcios aquí. No es una locura, pero lamentablemente es común, acusar a un excónyuge de abusar íntimamente de los niños y de violencia doméstica para conservar la custodia total y obtener una orden de restricción para obligar al cónyuge a abandonar el hogar conyugal. Esto establece el nuevo status quo para la custodia, que los jueces se muestran reacios a alterar considerablemente en el futuro. Se necesitan meses, si no años,
Para que el cónyuge acusado demuestre su inocencia, ICPS a menudo encontrará pruebas donde no existen si la parte acusadora es un manipulador lo suficientemente bueno. Esto es bastante horrendo. El resultado a largo plazo para todas las partes: a los niños se les lava el cerebro contra el padre distanciado cuando son jóvenes, y más tarde a menudo empiezan a resentirse con el padre acusador por envenenar su relación con el distanciado. Los niños suelen crecer con multitud de problemas de salud mental. Esta es probablemente una de las peores cosas que una persona puede hacerle a sus hijos, todo para ganarle a su excónyuge. Historia 16. No soy abogado, simplemente crecí en una situación familiar realmente mala. Mi mamá fue una mente malvada con este divorcio, déjame decirte. Entonces, mis padres habían estado separados pero vivían en la misma casa por un tiempo, y era aproximadamente la época del año en la que la familia normalmente iba de viaje de campamento, el día de Canadá, creo. Ella convenció a mi papá de que dividiríamos el viaje y él tendría una semana. Luego, cuando él regresara, ella tendría una semana. En secreto, durante la semana de mi papá, ella pidió a sus amigos que la ayudaran a limpiar toda la casa, y literalmente me refiero a limpiarla. No quedaba nada, ni una sola percha, ni sofás, ni televisores, literalmente nada. Ella también eligió muy bien esta configuración de vacaciones. Acampar significaba que no necesitábamos dinero ni teníamos acceso al servicio celular, lo cual ella también aprovechó. Vació las cuentas bancarias y escondió todo el dinero. Pero ella no se detuvo ahí. También maximizó las líneas de crédito y todas las tarjetas de crédito. Normalmente, esto llevaría un tiempo, pero ella fue tremendamente inteligente en este enfoque. Anteriormente, cuando planeaba este divorcio, ella había convencido a mi padre de que dejara su trabajo bastante bien remunerado, debo agregar, para iniciar una empresa. La empresa aún era nueva y necesitaba pagar un montón de gastos, por lo que los bancos no lo pensaron dos veces antes de transferir esta ridícula cantidad de dinero, ya que no estaba fuera de lo normal en su nueva configuración con la empresa. Cuando llegó el momento de terminar el viaje de mi padre, ella le dijo que tenía que llamarla cuando volviera a estar dentro del alcance del celular. Al llamar, ella le dijo que de todos modos iba a salir en la misma dirección, por lo que podríamos encontrarnos a mitad de camino para ahorrarnos a los niños un poco de tiempo de conducción en nuestro camino hacia el próximo viaje. Esto fue extraño considerando que después de una semana de campamento, todos queríamos ducharnos y limpiarnos, pero ella insistió mucho en que nos reuniéramos e intercambiáramos vehículos. Luego, mi papá estaba de camino a casa mientras nosotros nos escondíamos en un lugar diferente al que ella le había dicho a mi papá. Cuando llegó a casa, pensó que nos habían robado. No lo entendió. Llamó a la policía y comenzó a llamar a la familia debido a lo vacía que estaba la casa. Se derrumbó y no supo qué hacer. Fue entonces cuando el papá de mi mamá vino y le dijo la verdad, dijo que ella lo dejó y se llevó todo. Ella nos escondió y, creo, intentó robarnos, pero esa parte me resulta un poco confusa. Al final, de alguna manera alcanzó a mi mamá. El juez quedó sorprendido por lo que hizo. Incluso llegó a tratar de convencernos a los niños de que mi padre era abusivo e hizo que un policía nos interrogara y quería que mintiéramos sobre él. Toda la situación era una locura. Terminó gastando todo el dinero en viajes elegantes y compras con sus amigos. Cuando el juez le ordenó devolverlo, ella huyó del país. Ahora vive en Australia y no tiene que pagar nada. Bueno, ya sabes, Australia solía ser una tierra a la que enviaban a sus criminales, así que supongo que tiene sentido. Aún así, poder evitar tener que devolver todo el dinero de esa manera. Mi cerebro no entiende el sistema legal de esa manera. Eso me parece una locura. No sé cómo la gente se ir con la suya. Historia 17. Lo más malicioso que conozco involucró personalmente a un compañero de trabajo. Se acostaba con una mujer casada y, finalmente, el marido descubrió que ella estaba teniendo una aventura.
Se produjo un divorcio realmente feo durante el cual se pelearon por muchos bienes, pero el punto de discordia era su perro, un encantador pastor alemán llamado Orión. Finalmente, el marido consiguió la custodia del perro y, en menos de un mes, lo sacrificaron solo para lastimarla en la espalda por la aventura.